¿Querés que te cuente? Un programa donde compartimos cuentos, relatos, teatro, comentarios de la vida de dos personas que se conocen hace más de 60 años. Luis y Miguel. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. Hola, ¿cómo están? Les habla Luis Giannini, estamos en el programa número 4 de la temporada 2024 de ¿Querés que te cuente? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿cómo están? Aquí luchando con el auricular, tratando de colocarlo. No, ya lo pero rompiste, bueno, así que bueno. Sí, ya lo rompí. Así que bueno, buen mediodía a todos. Uh-huh. Estamos después de una breve pausa, porque el viernes pasado fue feriado. Así que retomamos este viernes 5 de abril en la FM Confluencia, www.radioconfluencia.com.ar o también en confluenciatv.com.ar, si nos quieren ver, con hoy la presencia física de Pablo Casia, que es el operador, con quien vamos a tener alguna novedad para contarle tal vez más adelante o alguna sorpresita más. Bueno, acá también está Daniel Bujanowski. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Dani? Bueno, y el operador Nico Pérez. Cierto. ¿Cómo estás? Bueno, hola, Nico. estamos equipo completo acá en la radio. Exactamente. Hoy tenemos un programa, bueno, creemos que va a ser bastante importante, trascendente. Sí. Eso es lo que aspiramos nosotros, Sí. porque nos tiramos a hacerle una nota a alguien que admiramos como escritor, como opinador de la realidad nacional, y también como docente, bueno, por muchas razones. Como hincha de Boca también. También, eso es lo que quería agregar. Para nosotros es muy importante, claro, un dato menor. Claro, porque además se da una cosa, ¿no? Siempre nos están diciendo, o nosotros mismos nos autodenominamos la mitad más uno. Ocurre que hoy, estimados compañeros, no vamos a hacer la mitad más uno, vamos a hacer el 100%. Sí. Porque claro. Tanto nosotros tres, como Nico, nuestro operador, más el entrevistado, Sí. Todos bosteros. Sí. Todos bosteros, sí. Ya está, no hay grieta, listo. No hay grieta. No hay grieta, sí. Venimos de empatar en la altura de Potosí. Exacto, 4.100 metros. Lamentablemente con un penal roño que nos dolió en el corazón. Sí, tal cual. Pero bueno, estamos ahí al frente pegándole duro. Sí. Bueno, pasó un aniversario también de lo del 2 de abril, que es algo que después vamos a decir, no vamos a dejarlo pasar. Para muchos, creo que para mucha gente es un aniversario doloroso y también, bueno, que tiene sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, dolores, pérdidas, por otro lado, gestos de heroísmo, de reivindicación de quienes fueron y estuvieron ahí y la padecieron, la pelearon, hicieron lo que pudieron, y otros que estuvieron muy mal también, ¿no? Y que todavía están impunes en el mismo hecho de esta guerra de Malvinas que se inició el 2 de abril del 82. Uh-huh. Así que bueno, después algún comentario queremos hacer. Sí, también algunos discursos erróneos, fuera de foco, totalmente confundidos, que pretenden confundir a la población y en especial a los excombatientes. Exactamente. Bueno, además, esto de que el presidente Milei, estuvo hoy en Tierra del Fuego, sí, con la generala que es la que lleva adelante el Comando Sur del Ejército Norteamericano. Uh-huh. Y en un gesto que fue repudiado por el pueblo y el gobierno de Tierra del Fuego también, su presencia, porque todo el mundo sabe el papel de Estados Unidos en la colaboración con los ingleses en la guerra de Malvinas y su no respeto de un tratado que tenía
de supuesta asistencia recíproca, el TIAR, con los países de América, que ellos han usado siempre en su beneficio, pero nunca en beneficio de otros países de América, de ninguno. Así que tampoco lo hicieron con la Argentina, y por supuesto que fueron un puntal para la acción de Inglaterra en esa guerra. Así que bueno, después vamos a decir algo más. Sí, seguramente vamos a agregar algún comentario. Pero bueno, sin más, me parece que podemos ir a nuestra nota. Exacto. Mientras tanto, les comento que tengo que agradecerle a Pablo Frisán, que fue quien me envió el contacto. Así que bueno, estamos tratando en este mismo momento de conseguir la palabra de nuestro invitado. Tenemos que decirle, además, yo les pasé cómo pueden escucharnos, y nos pueden enviar también mensajes de WhatsApp al 299-6571-777. Así que esta es la FM Confluencia, funciona en la Biblioteca Fernando Jara en Cipolletti. Hola, bueno, ya estamos en contacto con nuestro invitado del programa ¿Querés que te cuente? Estamos en la Radio Confluencia aquí en Cipolletti y saludamos a Martín Coban. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Bueno, acá de este lado estamos Miguel, Luis y Daniel. Hacemos un programa que tiene que ver con el contar historias, que muchas veces vienen de la cultura, del teatro, de la música, pero también nos importa, de la misma forma que vos lo has hecho en toda tu carrera, contar historias y pensar las realidades que nos atraviesan, sobre todo como argentinos, ¿no? Tenemos varias coincidencias con vos. Creo que la más importante es que somos todos hinchas de Boca, pero lo que decía Martín, ¿cómo te va? Miguel habla. Yo hablé con vos primeramente. Decíamos que ya no somos la mitad más uno en este estudio, porque además de vos, reconocido bostero, Daniel, Luis y nuestro querido operador Nico y quien te habla, somos todos bosteros. Lo celebro entonces, ya había dicho que era un placer hablar con ustedes, ahora con esto que me dicen es doble o triple placer. Bueno, Martín, para romper el hielo vamos con la primera pregunta. Miguel, ¿querés hacer la primera? Dale. Sí, sabemos que en la obra de Martín, más o menos unas 15 novelas, siempre está atravesada la realidad. Y en este caso, directamente yo me gustaría preguntarte, estamos viendo todos una situación de una serie de injusticias, de violencia, de crueldad, como vos mismo la definiste. En ese marco, lo que yo observo de este gobierno nacional es que ellos se paran en un lugar, aún ya gobernando, en el cual se permiten decir la casta, los políticos, etcétera, etcétera, como si ellos formaran parte de un lugar inmaculado, del cual evidentemente sería intocable. ¿Cómo estás viendo vos este especie de relato continuo de este gobierno? Sí, comparto lo que decís, y es una combinación, yo creo, a mi entender, tramposa, pero evidentemente eficaz, entre la novedad que en principio vendría a traer una figura como Milei, que aparece como lo nuevo, que se presenta como algo nuevo por fuera de lo que venía ocurriendo. Eso efectivamente está, pero apenas uno abre un poco el foco, y con Milei viene Caputo, y con Milei viene Sturzenegger, y con Milei viene Patricia Bullrich en seguridad, y ahí decimos, no, esto no es nuevo, esto ya lo conocemos bien, y salió muy mal. Salió muy mal para los trabajadores del país, salió muy mal para la gente común,
para los grupos de poder económico financiero para los que ellos trabajan, salió muy bien, porque para ellos salió muy bien. En cualquier caso, me parece que el estado de cosas que afrontamos hoy, me parece que tiene que ver con eso, con que esto que luce nuevo, como decías, ¿no?, que se presenta como viniendo desde afuera, la fórmula esta que le dio mucho resultado, pero que insisto que para mí es engañosa, de hablar de la casta y presentarse como alguien que viene por afuera de la casta, me parece que la tarea es justamente mostrar que hay una falsedad en esa formulación, y que, insisto, apenas revisamos, no hace falta pensar demasiado, son caras públicas. A Caputo lo vemos, a Sturzenegger lo vemos, a Patricia Bullrich lo vemos. Ya hemos pasado por esto y los resultados fueron catastróficos y están siendo catastróficos ahora también. El daño está a la vista y la cuestión es proteger esa realidad que vos indicabas con la ilusión o la expectativa que se pueda tener o que muchos todavía tienen. Bueno, correcto, sí, realmente nosotros vemos las mismas cosas y con una dosis, por llamarlo así, porque es una sobredosis de violencia verbal y también en las fuerzas de represión que llama la atención, ¿no? Está Bullrich de por medio, no hay novedad. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. El actual jefe de Estado, Javier Milei, se refirió a ella como una asesina con las manos manchadas de sangre. Sí. Es lo que él dijo de ella. Y luego de decir él, de Patricia Bullrich, que es una asesina, primero dijo que mató niños en un jardín de infantes, después lo convirtió en que mató a un niño. Es gravísimo lo que dijo ella, es gravísimo. Sí. Evidentemente ella no tiene ni una molécula de dignidad, se dejó y se deja denigrar e insultar, pero también hay algo revelador en el gesto del jefe de Estado, que a la persona a la que él mismo trató de asesina, la pone al frente del Ministerio de Seguridad. Con lo cual, otra vez, el juego está a la vista. Toman especialmente una cantidad de reparos o rechazos contra el Estado. Ahí donde se trata de las funciones sociales del Estado, ahí donde el Estado tiene la función de reparar juicios, sufrimientos, inequidades sociales, respecto del Estado, cuando el Estado tiene esa función, lo rechazan. Pero cuando se trata del aparato represivo del Estado, el actual gobierno se pronuncia contra el Estado, pero en términos de alimentar su aparato represivo, están fuertemente volcados al fortalecimiento del Estado. Y esto también está a la vista, digamos, el contraste entre las declaraciones de recelo o de rechazo a la presencia estatal, rechaza a la presencia estatal a la hora, como digo, de cumplir una función social, de estimular y promover prácticas educativas o expresiones culturales, de intervenir para regular arbitrariedades en las dinámicas de la economía, lo rechazan, supuestamente. Ahora, cuando entra en escena el aparato represivo, el fortalecimiento del aparato represivo del Estado, no estamos descubriendo nada, está a la vista, de manera que la designación de Patricia Bullrich ya anuncia, y no hace más que confirmarse, el giro de la apuesta del gobierno por un Estado fuerte, apuestan a un Estado fuerte y a un Estado volcado a la represión. Es explícito. La frase achicar el Estado para agrandar la nación, bueno, a ellos les cae de la misma forma que Martínez Dios. Bueno, es una entelequia y una falacia espantosa, porque además en general estos gobiernos usan el Estado para su beneficio y para reprimir al pueblo. Ayer tuvimos aquí una marcha, bueno, que hubo un paro de Cetera, y también recordamos al compañero Carlos Fuentealba, y volvimos a ver el espectáculo de las fuerzas represivas bloqueando el puente Neuquén-Chipoleti, quienes estuvimos en esas marchas, y repetimos una escena que vivimos en el 2017, cuando gobernaba Macri, y también hubo un paro de Cetera y fuimos al puente,
Y bueno, esto se repite, sobre todo en una región y una provincia como la que estamos, acá en Río Negro y Neuquén, que tenemos una historia de asesinatos, de tragedia antigua y actual, ¿no? Como el caso de la muerte de Santiago Maldonado, de Rafa Nahuel, del mismo Fuente Alba. Así que esta historia, ¿no? Pero además es increíble cómo ellos pueden plantear todo esto y decir que el Estado, como que ellos no son el Estado. ¿Qué hay en la sociedad? Yo escuché algo que vos comentabas en un medio, creo que era Futurock, esta cuestión de cómo se exacerba lo individual por encima de lo colectivo y se desnaturaliza la noción de lo público. ¿Podés ampliar un poquito este tema? Pero que dije, no, podemos volver si ustedes quieren sobre la otra entrevista, pero... pero me parece que es muy bueno reflejarlo en esta cuestión, ¿no? Porque me parece que hay una deformación en gran medida del modo en que, en parte es una deformación y en parte es una falsificación que tenemos que, los que no estamos de acuerdo con lo que están planteando, efectivamente, bueno, la tarea es esa, discutir, rebatir, volver sobre ciertas cuestiones. El modo en que piensan lo público, por ejemplo, ya no solo la relación entre lo estatal y lo público, hablamos de cómo se relacionan de verdad con el Estado. Citaba recién lo de Estado y nación. Nación, en definitiva, ¿qué sería? Una cultura nacional, la están atacando. La educación en la Argentina es un aspecto de la nación, la están atacando. La dignidad de los trabajadores hace a la dignidad de una nación, la están atacando. Están deteriorando todo lo que sería, es al revés de la fórmula, ¿no? Más allá que repitan la fórmula. Están dañando y atacando todo lo que serían los soportes reales de una comunidad nacional, agrandando el Estado, ahí donde necesitan agrandarlo, para hacer lo que saben que tienen que hacer, reprimir. Porque si pones a Burrich es porque sabes que lo que vas a hacer es reprimir. Recapitulabas muy bien. Claro que esto tiene su historia, no es una historia larguísima, es una historia relativamente reciente, pero que necesariamente hay que traer a colación para reconocer en el presente de qué se trata la situación a la que enfrentamos. Respecto a lo que decías de aquella entrevista, sí, fue una larga entrevista, surgieron muchas cuestiones, y también, digamos, hay un vaciamiento de la noción de lo público, ya no estrictamente de la del Estado y de la función del Estado, o las funciones del Estado, cuáles deterioran, pero cuáles reivindican, las represivas las reivindican, sino la misma noción de lo público. Me parece que ha habido un desplazamiento retórico, pero retórico significa conceptual, hacia una especie de paradigma privado de lo público. O sea, uno lee muchas intervenciones y muchas formulaciones que piensan lo público como si fuera privado, concretamente. Cuando alguien dice, ¿por qué yo tengo que pagar una película? Es porque no ha traspasado al lenguaje de lo privado y dice, yo pago, como si el financiamiento de una política pública de promoción de la cultura fuera un asunto privado de una determinada persona o de cada una de las personas. Es decir, ha ido retrocediendo una cierta conciencia de lo público, no es la plata de uno o de otro. Yo no le pago la película a alguien, no soy yo que le paga la película a Y. No, hay fondos públicos que son públicos, no son ya de cada uno, todos, porque trabajamos, porque pagamos impuestos, porque pagamos IVA cada vez que compramos algo, todos contribuimos a que haya fondos públicos, porque hay cuestiones que hacen el interés de todos en una sociedad. Entonces, ya no es un dinero del bolsillo privado, son fondos públicos, y tampoco es algo que se dirige a la remuneración particular de una persona. Son políticas públicas. Que haya, puse el ejemplo del cine, porque es el primero que surgió, pero como están atacando en todos los frentes, se podría hablar de otros aspectos también. Hace al interés de una sociedad que el cine, pero también la literatura, pero también la música, no respondan solamente a sus expresiones comerciales. Hay una música que no es comercial. Lo que se hace en el Colón básicamente no es música comercial.
cierto tipo de literatura muy valiosa y muy reconocida. Bueno, Borges, para poner un caso paradigmático, no responde a las características de la literatura comercial. Hay un cine comercial, pero hay un cine muy valioso, muy significativo, que no es comercial. Y para que las artes se desarrollen, no solamente en sus secciones comerciales, no estoy en contra, digamos, hay una literatura de bestseller, hay un cine de pochoclo y hay una música de diversión. Está perfecto que las haya, pero es muy importante también que haya una literatura que no es la de la estética del bestseller, que haya un cine que no es el del pochoclo y que haya una música que no sea solo el chingui chingui para pasarla bien, o como decía el personaje nazi de Capusotto, pop para divertirse. Eso es un interés, eso hace a un interés público, es un interés de la comunidad, es un interés social. Promover ciertas zonas de las prácticas culturales hacen al interés público en una sociedad y se financia con fondos públicos. No es A que le paga la película a B. Son fondos públicos para desarrollar políticas públicas, por ejemplo, en la cultura. Esta noción de lo público se ha deteriorado mucho y ha traspasado al lenguaje de lo privado. Y ahí hemos perdido muchísimo terreno. Claro, incluso recuerdo en esa entrevista una especie de chanza que alguien, creo que algún conocido tuyo decía, bueno, pero yo pago el cine, yo pago las rutas, pago eso, al final no me alcanza el sueldo. Todo lo que y tal ¿Cuánto cual. ganas? Claro, pagás el fútbol para todos cuando había, Eso. pagás el fútbol para todos, pagás el programa satelital, pagás el cine argentino. ¿Cuánto ganás? Claro. Sí, no, tal cual. Y es muy claro, digamos que es una maniobra retórica, pero por lo tanto ideológica, para, insisto, traspasar al imaginario de lo privado y desaparece una conciencia de lo público. Efectivamente, me temo que sí. Además me parece que tiene que ver también con un rasgo ideológico fuerte, que es sentirse dueño, sentirse patrón. Porque el que dice yo te pago se siente el patrón del director de cine, el patrón del escritor, es posicionarse en el lugar del patrón para el cual los demás son todos empleados. El que filma una película es tu empleado, el que relata un partido en la televisión pública es tu empleado, todos son tus empleados. Hay como una ilusión que disfrutan quienes se colocan en ese lugar de sentirse patrones de todo el mundo y convertir a todo el mundo en empleados suyos, y me parece que todo eso es parte de la misma deformación y lo que vuelve necesario recuperar, ahí donde hemos perdido terreno en ese sentido, recuperar esta valorización de lo público. Ali, bueno, para que me acerque un poquito. Hola Martín, soy Daniel. ¿Qué tal? Mi pregunta es, tal vez es muy compleja o yo no le encuentro respuesta. Y es, ¿cómo pensás vos que vive la gente que apoyó y que apoya a este gobierno la disociación entre esto que vos decías, ¿no? De por un lado las cosas que él decía de Bullrich y ahora Bullrich está con él, las cosas que decía Bullrich de él y ahora están juntos, y gente que yo conozco que ha apoyado y que apoya a este gobierno y que ha criticado muy fuertemente las políticas económicas de la última dictadura o de la década del 90, y que son políticas que casi calcadas a las que se están aplicando ahora, y sin embargo no las critican. ¿Cómo pensás vos que viven esa disociación entre lo que creían o lo que pensaban, lo que ven ahora? Yo no lo entiendo, por eso tal vez es muy complejo, pero te lo pregunto. Debe ser muy complejo. Todas estas cosas son muy complejas, pero también creo que más que, o antes que colocar ese uno en el lugar de intérprete, en vez de entrevistarme, o además de entrevistarme, pues yo estoy muy agradecido que me entrevisten, hablen con él, hablen, pregúntenle, ¿por qué contestaría yo? Yo puedo intentar una respuesta y lo voy a hacer, pero es una respuesta tentativa. Hablemos y preguntemos cómo lo ves, qué te parece.
Porque si no nos hablamos siempre entre nosotros también, y entre nosotros estamos tratando de entender qué es lo que les pasa a ellos. Hablemos con quien sea, ¿no? Con todo el mundo. Pero para este caso, digamos, sí, yo puedo ahora tratar de especular, lo voy a intentar, y especular con una interpretación de qué es lo que puede estar pasando, pero son personas que, como bien decías, estamos en contacto, los conocemos. ¿Por qué no conversar y ver? Y que ellos digan, que ellos nos digan, y nosotros también tratar de interactuar y entender, para no colocar simplemente directo al lugar de señalar los que no entienden, los que no se dan cuenta. Bueno, uno no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo creo que se están equivocando, creo que están equivocados y que esa equivocación va a traer un gran perjuicio, en principio, para ellos mismos. Pero más que colocarse en el lugar del que levanta el dedo y señala el error, insisto, esta pregunta, ante todo habría que trasladarla a los genuinos destinatarios, que son quienes pueden responder qué piensan. Yo voy a tratar ahora de deducir, pero deducir yo qué piensan, pregúntenles a cada uno de estos conocidos qué piensan y sáquenlos al aire y conversen. Y veamos qué aparece. A mí también me interesa mucho ampliar ese registro y ver cómo ven esto, cómo lo veían, cómo lo ven, qué les parece. Ahora, mi impresión tentativa, para no desistir de responder hecha la salvedad que hice, es, yo intento contemplar cuál es la dinámica posible de la ilusión o de la esperanza para aquellos que vienen atravesando desde hace mucho tiempo y en condiciones de mucho descuido o de mucha desconsideración, largos años de desesperanza. Hay mucha gente, son muchos, que, digamos, afligidos estamos todos, preocupados estamos todos, complicados estamos todos, pero hay mucha gente que la está pasando especialmente mal, peor que nosotros, y ese malestar y ese padecimiento lleva muchos años, lleva años. ¿De qué manera alguien que afronta una pesadumbre y una falta de expectativa respecto de esa pesadumbre durante muchos años, qué clase de ilusión se le activa? ¿Qué clase de esperanza y con qué forma o con qué lógica se produce o se sostiene una esperanza? ¿Cómo podría uno objetar la esperanza de un desesperanzado y a dónde va a parar esa esperanza? Yo creo que ha ido a parar a un lugar muy equivocado. Y lo digo con la preocupación de que eso va a perjudicar también a estos desesperados que encontraron una esperanza en este proyecto. Yo creo que ya hay señales de que las cosas van mal y van a seguir mal, pero también es difícil calibrar. ¿Cuánto dura una ilusión? Ahí donde una ilusión se desencuentra con una realidad. Por lo pronto ya ha habido desencuentros muy notorios. El recorte iba a ser a la casta, no es la casta, los recortes no han ido dirigidos a la casta. Empezando por eso y siguiendo por varios puntos más, ya hay muchos elementos que contradicen la ilusión. Pero el planteo también ha sido por parte del gobierno, y fue muy eficaz ese planteo. Primero la vamos a pasar mal y vamos a sufrir. Y después va a mejorar la situación. Uno todo eso lo puede discutir, claro, porque ¿qué quiere decir vamos a sufrir? Acá hay gente que está sufriendo y hay gente que cree que está ligada al poder financiero y que siguen haciendo negocios, y que no solo no están sufriendo nada, están ampliando sus negocios porque tienen en el poder a sus empleados directos. Uno en principio diría eso, y uno también podría alegar esa esperanza, esa promesa de que primero vamos a sufrir y después vamos a estar bien. Se parece demasiado al segundo semestre de Macri, se parece demasiado a la lluvia de inversiones, pero hagámonos cargo también de que ha habido un largo ciclo de malestar, y en ese malestar una desesperanza. E insisto, cuando alguien está muy aplastado por la falta de perspectiva, bueno, surgió una ilusión. Para mí surgió en un sentido equivocado, y para mí ya hay señales de que está equivocado, y yo creo que tarde o temprano las condiciones reales, las aflicciones reales, los recortes, los despidos, la represión, van a seguir indicando que el se va desencontrando con la realidad de los hechos.
pero yo no soy partidario de levantarle el dedo al que se ilusionó. Está bien. Correcto. Martín, bueno, ahora queremos preguntarte algo como escritor, porque si Claro. no estamos como abusando de tu rol de comentarista de la realidad. Sí. Lo has hecho enormemente en todos tus escritos literarios también, claramente. Todo eso que nos hace revivir y repensar la dictadura en muchas de tus obras, a muchos nos fascina y nos hace lograr una enorme identificación para pensarnos en esos contextos que nosotros también hemos vivido, porque además nosotros tres somos mayores que vos incluso, ya somos jubilados, y la vivimos a esa bastante, con mucha intensidad. Así que, pero además, bueno, queremos preguntarte algo sobre tu faz de escritor, ¿no? ¿Cómo es la creación literaria? A ver, Miguel. Claro, bueno, los oyentes, por ejemplo, solamente de las, creo que 15 novelas que escribiste, tienen que recordar algo que se llevó al cine, que es Ciencias Morales, el famoso Viasuto, que era el directivo de un colegio muy estricto, y Julieta Silverberg, si no me equivoco, que hacía el papel de la preceptora. Cuando tuve la oportunidad de participar de un taller de Mauricio Cartún, él decía, en el proceso creativo, él es dramaturgo, bueno, sabemos todos lo que ha hecho, que partía de una idea, pero no la tenía totalmente desarrollada, sino que había muchos bollitos de papel, no tenía ni el final ni el principio, pero partía de esa base. Yo no sé si vos lo querés referir en aspectos generales o a algún libro de los tuyos en particular. ¿Cómo funciona eso en Martín Coan? Mira, dos cosas. Una sobre la primera parte. Soy escritor, efectivamente, soy docente de literatura y soy crítico literario. Por lo tanto, estoy formado y parte de mi trabajo consiste en analizar relatos, analizar narraciones, analizar representaciones, analizar discursos. Creo, quizás me equivoque, o por lo menos intento, no sé si siempre me sale, no colocarme en el lugar del que opina sobre la realidad social. No me considero autorizado o capacitado para eso, para dar opinión. Lo que intento es tomar discursos, lo que dijimos, por ejemplo, antes de lo público, lo privado, es un análisis del discurso. Si eso lo detecto, las palabras que aparecen, en las formulaciones verbales, en las representaciones que se hacen de una escena social. Procuro, y esto tiene que ver con mi formación y con mi trabajo, no ser lo que se llama opinador. Quizás no me sale, o quizás por momentos me sale, por momentos no, pero trato de no estar opinando. Trato de hacer lo que me parece que puedo saber hacer, o al menos para lo que estoy informado. Yo no soy politólogo, no hago análisis político, pero sí sé hacer, o entiendo, espero saber hacer, análisis de discursos, de relatos y de representaciones, y como la política no es solamente discurso y representación, pero también es discurso y representación, yo trato de intervenir en ese plano, hacer esa clase de análisis que no es exactamente una opinión. Y eso habla de la relación con la literatura. Yo no voy a hablar de mis propios libros porque me pondré incómodo, salvo que quieran saber algo en particular de alguno, puedo decir algo sobre Ciencias Morales, pero sí puedo decir algo sobre la literatura, o cómo entiendo la literatura, la que yo mismo escribo, o mi relación con la literatura como lector y como profesor de literatura, porque si efectivamente hay una dimensión de la realidad social que tiene que ver con los imaginarios forman parte de la realidad social, las ideologías forman parte de la realidad social, los discursos, las palabras, los relatos, las representaciones forman parte de la realidad social. Y hay pocos ámbitos, o hay un ámbito que yo destacaría por la potencia que tiene en esa dimensión, que es justamente la literatura. También el cine, también, digamos, el arte en términos generales, pero concretamente la literatura supone y entabla una relación intensificada con las palabras, con el lenguaje, con los sentidos,
ustedes hablaban de contar historias, con la práctica misma de la narración, la literatura entabla una relación intensificada con todos estos aspectos, y por lo tanto supone la posibilidad de, desde la literatura, contemplar, interrogar, indagar, examinar, criticar el estado de cosas en la realidad social, desde un paradigma muy intensificado de la representación y del lenguaje. De manera que yo creo que la literatura, no mis libros, la literatura tiene una función primordial en la posibilidad de relacionarse con aquello que está de por medio todo el tiempo. Lenguajes, insisto, lenguajes, narraciones, historias, ideologías, representaciones, figuraciones. Creo incluso que hay una parte considerable, acaban de, por lo menos, tomar la iniciativa, que es claramente una iniciativa de promoción de la ignorancia y de embrutecimiento social, de dar de baja de la televisión pública los dos programas de literatura que había, los dos programas de libros, no era solo literatura, que era el de otra trama de Osvaldo Quiroga y Siete Locos y el de Cristina Musi, que tienen décadas de existencia en el aire, uno y otro. Y ahí hay una señal también al respecto, porque ¿en qué está pensando uno? En ampliar, insisto, yo soy profesor de literatura, uno en qué está pensando, en ampliar lo más posible la frecuencia de la circulación de la literatura en la sociedad, ampliar los márgenes de circulación de los textos literarios y de la lectura, porque, insisto, la literatura es un laboratorio extraordinario para pensar la realidad social desde otros ángulos y desde otras formulaciones, y con lo que nos encontramos hoy en día es con un gobierno que intenta achicar esos espacios lo más posible, en la literatura, en la historia, en los ensayos, en el cine, en la investigación social, en la investigación científica, todo lo que tiene que ver con producción de conocimiento, todo lo que tiene que ver con tratar de abrir y estimular y amplificar los espacios de análisis y de reflexión, el gobierno lo está atacando. La literatura es parte de eso. Bien. Bueno, Martín, no sé si tenés un cachito más para una más, y pues ya hemos usado mucho tiempo, y te agradecemos tanta generosidad, ¿no? Para este espacio radial que te contamos, es de una biblioteca popular, es una radio comunitaria esta, que fue perseguida en la época de Macri, le quitaron todos los equipos, lo recuperó con mucho tesón de parte de quien es la madrina de la radio, que es Norita Cortiñas. Así que bueno, para nosotros es muy significativo esta oportunidad que nos das de poder hablar con vos. Miguel, la última. Sí, y agradeciéndote de antemano. Es un poco futbolística, no sé hasta qué punto, ¿no? A mí me hizo mucho ruido estos dos partidos de la selección, jugando con Costa Rica, por un lado, que tiene algún pergamino, digamos, a nivel CONCACAF, pero el otro con El Salvador. Y jugado justamente ambos en Estados Unidos, uno en Filadelfia y el otro no recuerdo, en Miami. Bueno, no recordaba en qué ciudad. A mí también esto me hace ruido, no sé si vos lo relacionás con algo o tuviste ocasión de analizar esta gira, digamos, de la selección campeona del mundo. Les voy a decir una cosa que siento que les va a decepcionar, pero que nos lleva al comienzo de la conversación. Soy hincha de Boca, sigo a Boca, no a la selección. No vi los partidos. Me preocupa cuando juega la selección, me preocupa que si hay un jugador de Boca ahí, en este caso Valentini, no se lesione, que si hay un jugador de Boca no juegue demasiado bien, así no se lo llevan a Europa, y listo. Y me fastidia que se suspendan los partidos donde juega Boca. No me gusta la fecha FIFA porque no puedo ir a la cancha de la Boca. Claro. Esa es mi relación, les confieso. Que no le puedo aportar demasiado. No, está bien. Bueno, de mi parte, nuevamente agradecerte. Le agregaría, miren que tampoco me entusiasma mucho que haya jugadores de Boca en la selección. A los jugadores de Boca yo los quiero en Boca.
Y quiero bueno, Boca todo el tiempo. Coincidimos. Vos estás con hablando, y acá, perdón, lo autorreferencial, con un fanático, pero de Boca, no de fútbol masculino mayores, que es lo que los primos se encargan de, porque Boca ha salido campeón en vóley femenino, las chicas ya llevan como 4 campeonatos seguidos, fútbol femenino. En reserva ayer perdimos, pero porque venía el conjunto diezmado por lo de Bolivia, y jugaron chicos de otra categoría. Es decir, estás con alguien y bueno, y tengo la suerte que mi hijo, que vive en La Plata, siendo socio activo hace más o menos un año, también como vos, concurre asiduamente a la cancha. Miren, han visto que he procurado no poner mis propios libros en primer plano. Quienes escuchen y se interesen tomarán mi nombre y yo agradeceré que se interesen por los libros que escribo. Sí. Pero en este caso, en este rubro, sí, voy a proceder distinto y comentar o subrayar o destacar, invitarlos a leer. Escribí con mi amigo Ricardo Cohen un libro que se publicó en la editorial James Barral, que se llama Desde la Boca, que es sobre Boca. Así que, a diferencia de lo otro, porque yo creo que no somos los propios escritores los que tenemos que dar a conocer nuestros propios libros, son los lectores. El lector que lee un libro y se interesa y se entusiasma es el que lo tiene que difundir, y no el propio autor hablando de sí mismo. Claro. Pero como en este caso está Boca de por medio, entonces sí lo digo. Martín Cohen, Ricardo Cohen, Desde la Boca, Sergio Barral, y los que no son de Boca creo que pueden interesarse y disfrutar del libro también, porque es una caracterización de cómo somos los hinchas de fútbol. Bien. Prometo leerlo y comentarlo. Gracias. Bueno, nos haremos cargo. Muchas gracias, Martín, te mandamos un abrazo grande. Y bueno, ya te liberamos. Gracias por este tiempo tan precioso y tan importante para nuestra radio. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas quedan para analizar, para recortar, para volver a pasar. Incluso se me ocurre, compañeros, este reportaje. No sé, es una máquina de pensar, una máquina de abrir ideas, reflexiones. Muy interesante. Sí, una persona muy interesante para entrevistar porque tiene muchas respuestas, hace muchos análisis. La verdad que da gusto. Sí. Bueno, vamos a ir a una musiquita que es algo que después vamos a analizar. Acá Daniel va a hacer acá una pequeña charla sobre algo muy conocido que ya van a escuchar. Ahora la van a escuchar en la voz de un enorme cantor de tangos nacional, Edmundo Rivero. Ahí va el tango Cambalache. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todo manosear. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición,
da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta Visky, va Don Bosco y Damián, Don Chicho y Napoleón, Carnero y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Bueno, la idea era hablar, bajamos un poquito la música porque lo que queríamos era contar sobre los personajes que nombra la letra de Discépolo en este tango, tan bien pensado, tan actual, siempre es actual. Lo escribió en el año 33, 34. Gardel no lo conoció o no lo llegó a grabar porque andaba de gira por Estados Unidos y después por Medellín, por Colombia, que fue su accidente al año siguiente. Porque eran bastante amigos y Gardel había grabado varios tangos de Discépolo. Una de las primeras grabaciones fue la de Famá, y lo graba así como graba ahora, como esta grabación que estamos escuchando de Edmundo Rivero, con los personajes originales que escribió Discépolo, que él, como lo escribió en el año 34, lo que quería Discépolo era mostrar lo que pasaba en ese momento. Claro. Y la gente de lo que estaba informada, lo que salía en el diario, era del año 34. Entonces, bueno, primero lo nombra Maquiavelo, al principio del tango, ¿no? Que dice Maquiavelo y estafado, valores y doblez. Doblez se refiere a falsos, ¿no? El doblez es la imitación de una alhaja, dice. Claro, como si fuera un doble. Claro. ¿Es una palabra francesa? De origen francés. Es del francés, pero en el lunfardo, claro, un doblé decían era un falso, un truco, tal cual. Pero después cuando nombra a los personajes, al primero que nombra es a Stavisky. Stavisky era un francés que había nacido en Ucrania y que en el año 33, finales del 33, hace una estafa, que ya venía haciendo muchas estafas. Era un tipo con mucho poder, muy entrenador. Fue muy famoso en Francia, hizo una defraudación muy grande al Estado en la que participaron varios funcionarios del Estado francés. Esto hizo que al año siguiente el gobierno francés cayera y se armó un despiole impresionante. Allá también en Francia también había, y en ese momento, varios problemas como acá, que estábamos en la década de los Caputo, va. Más o menos. Bueno, la cuestión es que este Stavisky fue muy famoso en el momento y salió en los diarios. Ahora, 10 años después, ¿quién sabía quién era Stavisky? Claro. Entonces, por eso después, en otra versión, en la versión de Julio Sosa se escucha Stravinsky, el músico, claro, el músico ruso. Y después, en otra versión, el mismo Julio Sosa, para no nombrar a Stravinsky, lo nombra Toscanini. Que también era como un rival de Stravinsky. Se va armando todo que había una pica entre los dos. Pobre gente. Claro, pero el original era este Stavisky, que era un estafador que lo encontraron muerto, nadie sabe si lo mataron, si se suicidó, porque la estafa fue inmensa. Lo nombra Don Bosco, que era muy conocido, un religioso que tuvo que ver con los salesianos. La Miñón es una intriga que todavía no se ha develado. Puede ser un personaje de una ópera, que se escuchaban mucho las óperas en ese momento, que tenía que ver las óperas en donde había personajes no mitológicos, sino personajes de la cotidianidad. Entonces, en esas óperas había una Miñón, que era una chica, y que podía ser que Discépolo hablara de eso. Cuando nombra a Don Chicho era Juan Galifi, que era un siciliano que vivía en Rosario. Te iba a decir, tenía tintes mafiosos ya con Don Chicho. Don Chicho era un mafioso de Rosario, era cuando Rosario era la Chicago Argentina. ¿no? Claro. Entonces Don Chicho y Napoleón, dice, claro, era mezclar a un mafioso
con un, digamos, prócer francés que era Bonaparte, claro, de la isla de Córcega, y nombra Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Carnera era un boxeador italiano que llegó a ser campeón mundial de peso pesado en el 33. Eran todos personajes de la época o referencias al pasado, como San Martín, como Bonaparte. Entonces lo que hacía era, lo que intentaba Discépolo era mostrar ese cambalache que había, que para muchas personas era lo mismo. Que era un mafioso, que el otro que era o que en la vida actual se mezclaba todo de una manera. La Biblia de Calefón, valores y doblez. Exactamente. Claro. Después hubo gente que se enojó con Julio Sosa, por ejemplo, porque cambia y pone Toscanini en el lugar de Stavisky. O pone Scarfazo. Dice, no lo nombra Julio Sosa Scarfazo. Scarfazo era Al Capone, que era Scarface. Sí, claro. Y acá lo nombraban como Scarfazo. ¿Scarfazo en lugar de Don Chicho? Scarfazo, déjame que lo encuentre donde lo pone. Es la analogía que le encuentro yo, porque digo, si antes decía Don Chicho, ahora nombra Scarfazo, es lo que se me ocurre, pero hay que ver si rima también. No, él dice, Julio Sosa dice, mezclado con Toscanini. Después dice, va Scarfazo y Napoleón. Scarfazo y Napoleón. Don Chicho, no lo pone San Martín, Don Chicho, él pone Toscanini, Scarfazo, Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín. Eso lo deja. Que después Carnera lo cambia el polaco Goyeneche y pone Carrera en vez de Carnera. Pedro Carrera, que era un villarista de la década del 50 que salió campeón. Lo que pasa es que ahí lo que hacen es empezar a poner gente de la década del 50. Claro, porque estaban cantando que está grabando. Claro, están cantando en la década del 50. Exactamente. Claro. Libertad Lamarque también hace su versión y pone otros personajes. Claro. Y después lo ponen a Gatica. Yatasto, que era el caballo, ¿no? Ganador de tantos premios, aparece en versiones de Cambalache. Claro. La Thatcher, por Margaret Thatcher, ya aparece en versiones muy modernas, ¿no? Que lo nombra. Es como que le van poniendo. Hay gente que no le gusta estos cambios que prefieren el purismo de conservar la letra original de Discépolo, que era un artífice, un artesano, ¿no? de la letra. Pero bueno, también hay gente que dice, y actualicémoslo porque así la gente entiende cómo es que se mezclan las cosas. Ahí te voy a poner un punto de contacto. Metáfora real del tango, ¿no? Claro. Un punto de contacto con el teatro, que es con el texto. Claro. Las adaptaciones. Sí, pero a veces ni siquiera son adaptaciones, es decir, versiones, porque apuntamos a que si decimos a lo mejor, por decir rakija, que es una bebida croata, la reemplazamos por whisky. Ese es un ejemplo concreto. Es decir, muchas veces, hasta llegar a las adaptaciones, primero son pequeñas modificaciones, que no llamaría adaptaciones, pero pasa eso en el teatro también. Muchas veces me imagino, el director tiene la mirada, pero esto no lo va a entender nadie. Y ahí está un punto de debate, ¿no? Sí. O como en esas obras teatrales en donde qué sé yo, la escena transcurre o fue escrita la obra en el 1600, 1700 Shakespeare. Y aparece gente vestida con en la época, el atuendo de la época o no, o actual, ¿no? Porque hay una porque hace un refresh de esa versión y además, digámoslo, por cuestiones técnico-económicas, la mayoría, hablando concretamente de Shakespeare, la mayoría de las obras de Shakespeare tienen 5 actos y no sé cuánta cantidad de personajes. Claro. Y ahí, ahí puede mandarse semejante puesta, ¿no? Claro, ahí entra siempre en tensión la cuestión de conservo lo original o trato de llegar para que llegue a un público. Hay esa tensión, yo creo que es buena esa tensión, que deben existir las dos posibilidades, ¿no? Enriquece, porque si queda una sola me parece que
Así que mirá vos, así que el cambalache también fue... Cambalacheado, digamos. Cambalacheado, bueno, y reversionado, diría, en función de las realidades, ¿no? Sí. Desde un lugar también de que desde el arte, de la música en este caso, y desde la poesía, ¿por qué no? También hay una intención de referenciar la realidad, de analizarle desde el discurso y de lo que representa en cada momento histórico, ¿no? Sí. Así que, bueno, un poco lo que decía Martín también, ¿no? Eso. Es un poco lo que decía Martín. Sí. Y este es un tango que ha sido censurado muchas veces. También. En el 43, en el 55, en el 66, en el 76. En todas las dictaduras fue censurado. En todas las dictaduras, de alguna u otra manera... O le cambiaban un pedazo de la letra, o no se podía pasar, porque era un tango que es un tango. Que cuestiona el orden social, claramente. Exacto. Es así de clarito. Claro, pero bueno, exactamente. Recordemos el programa que hacían Ginsburg y Fontova, que se llamaba La Biblia del Calefón. La Biblia del Calefón, que era realmente un lugar de cambalache. Sí, era de expresar lo que era el cambalache de la época de Menem, ¿no? Claramente, eso representó. Exactamente, claramente, por eso se llamaba así, y en un lugar de cuestionamiento muy cómico, muy jocoso, pero era un lugar de rebeldía, de cuestionamiento social, ¿no? Hubo programas memorables, eso que juntó a Charly García con Sabina y las modelos, bueno, esas cosas increíbles, ¿no? Bueno, así que teníamos la otra versión ahora que... Podemos poner un pedacito de la de Julio Sosa, si te parece. Claro, lo que pasa es que hay muchos... como al final. Hay muchas buenas versiones, ¿no? La de Mundo Rivero, la de Ernesto Famá, la de Tita Merelo, la de Polaco Goyeneche, pero... Para mucha gente la versión icónica de este tango es la de Julio Sosa, que le cambia personajes y por eso hay algunos que no le gusta la versión de Julio Sosa. Pero la verdad que Julio Sosa responde a esa época del año 63. Claro, tal cual. Así que bueno, escuchamos un pedacito de esa para terminar el tema. Vamos con Julio Sosa. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor. Cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescar, Base y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, ahí estábamos con el cambalache por Julio Sosa, muy lindo, esa orquesta impresionante de atrás, monumental. Bueno, Dani, nos vamos yendo y necesitamos pasar las parroquiales. Dale, esta noche en el CCC, acá en el Complejo Cultural Cipolletti, va a tocar el dúo Pangur, que es un dúo que hace música celta de Lago Puelo. Van a estar hoy y mañana en el CCC y el domingo en el Centro Cultural Orillas en Neuquén. El grupo Limay Lowlanders, que yo integro, también lo vamos a acompañar con 2 o 3 temas, pero fundamentalmente es la actuación de ellos. Vayan a verlo porque es un dúo, está integrado por Hugo Leiva, que toca un montón de instrumentos, arpa, acordeón, gaita irlandesa, tin whistle y no me acuerdo qué más, y Andy Grimtish, que toca la guitarra y canta, y hacen unas cosas realmente muy bonitas. Así que se los recomiendo hoy a la noche y mañana en el CCC. Bueno. Y también teníamos para comentarles que la obra Descarrilada, que Miguel la vio, con Silvina Forquera, pero la gran actuación por detrás de Javier Santanera, que la dirige, Julieta Taúch, a quien
en uno de los ensayos la crucé y la felicité por el trabajo enorme que hizo. Lo que hace con la arena, con la figura, la arena y la proyección. Exactamente. Sí, no spoilemos la obra, pero bueno, está realmente... No, pero ella es una gran también artista, ¿no? Sí, sola, digamos. Sí. Y bueno, y disculpas, porque el programa nos quedó chico. Exacto. En el buen sentido. Una hora nos quedó chica de vuelta. Claro, a Susana Ferrer y a otra gente que tendría que haber participado, les pedimos disculpas. Van a ir en la próxima. Claro. Y bueno, quiero decirles para finalizar que le quieren cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner, o sea, el que está en el Correo Argentino, que como ustedes saben se llaman Centro Cultural Kirchner. Algunos lo quisieron nombrar CCK, o para simplificar, así como Dani dijo CCC, pero es el Centro Cultural Kirchner, así que es una idea, un nombre que se puso porque la idea se le ocurrió a Néstor Kirchner. Así que bueno, si quieren ir a ver las obras, yo he podido ver las instalaciones, no fui a ver ningún espectáculo musical o etcétera, pueden ir a ver al Centro Cultural Kirchner, que está ubicado donde estaba el Correo Argentino. No sé si quedó claro que es el Centro Cultural Kirchner donde tienen que ir. Te agrego una cosita. Sí. Vos sabés que el Centro Pompidou de allá de Francia se llama Pompidou porque el que lo había impulsado era Pompidou, que creo que era un primer ministro. Georges Pompidou, sí. Y murió y cuando se termina, creo que era Gilbert Desquin, que estaba de presidente o de primer ministro, dice, bueno, lo vamos a llamar Pompidou por el que lo había impulsado. Mirá. De la misma manera, pero allá quedó, digamos. Claro, el Centro Cultural Kirchner. No lo cambiaron. ¿No? Bueno, antes de irnos, entonces nos faltó decir que la obra Descarrilada la pueden ver en el espacio Pueblarte este sábado a las 21. Así que bueno, después vamos a pasar una promo que nos mandó nuestro amigo Héctor Pacheta, donde Javier Santanera hace la difusión de esta obra, y ahí tienen toda la información disponible. Y también queremos despedirnos con ese audio chiquito de Descarrilada, y al final del programa nos vamos a despedir con una poesía muy cortita que hace un poeta de Dina Guapi, que es amigo de nuestro amigo Fernando Russo, y lo admiramos bastante por cosas muy lindas que hace, que se llama Ariel Navalesi, y es una poesía muy cortita que él dedica a Milagro Sala, quien hace ya 3.000 días, 8 años y bastantes días más, que está presa, y la consideramos una presa política en democracia. Así que bueno, con estas cositas nos despedimos hasta el próximo. Chau. Chau, nos vemos. Elenco Las Tres Maravillas presenta Descarrilada, teatro con humor para jóvenes y adultos. En Cipolletti, en el espacio Pueblarte, Chile 855, el sábado 6 de abril a las 21 horas. No te pierdas el tren de Descarrilada. ¡Espere! Bueno, Descarrilada. Anticipadas y reservas al 299-502-2828. Negra mala, Ariel Navalesi. Milagro sala, milagro sola, milagro sala sola. Milagro sola, sala la masa eleva, la masa piensa, la masa sabe, la masa sube. Sube milagro, no por milagro, no sube sola. Sala lo sabe, sube pelea, sube palabra, sube justicia, sube clamor. Milagro sala, molesta y mala, milagro presa del predador.
Milita y grita, no grita sola, grita rebelde, grita Tupac. Milagro negra, milagro loca, milagro sala, milagro pan. Ariel Navalesi. Tiempos amarillos. ¿Querés que te cuente?